Alumnos del segundo año de educación secundaria, hoy nuevamente nos reunimos para poder desarrollar un tema por más emocionante, porque hasta el momento creo, mis queridos alumnos, de que lo que le vamos comentando son de vital importancia. Hoy nos toca hablar de otro tema y el tema justamente vamos a compartir pantalla y vamos a ponerlo. Y ahí está. Ya ustedes están apreciando, está relacionado justamente a la semana 8. Las grandes epopeyas homéricas. Las grandes epopeyas homéricas. Les decía, nosotros conocemos cómo fue Grecia gracias al gran Homero. Por eso hablamos de homéricas. Hablamos a Homero. Homero fue el causante, este gran escritor que a través de sus dos obras maravillosas, cuál es la Ilíada y la Odisea, es que conocemos cómo fue la grandeza de Grecia. La grandeza de Grecia. Entonces, definido el día de hoy, el tema es las grandes epopeyas homéricas. Pero antes debemos de saber qué cosa es una epopeya. ¿Qué es una epopeya? ¿Qué es una epopeya? La epopeya, que viene de Popeye, pero no es Popeye, sino epopeya, es la forma épica. Profesor, ¿qué cosa es épica? ¿Alguien me puede decir qué es épica? Histórico. Histórico, a ver, por ahí Antiguo, puede. antiguo. Antiguo puede ser, puede ser. A ver, ¿quién más? ¿Qué es épico? A ver, Algo que vaya, genera asombro al público. es un género, claro, Un que acontecimiento grandioso. un acontecimiento grandioso. Sus opiniones de narrativo. es un género narrativo. ¡Qué bien! Ya estamos. Sus aportes de cada uno de ustedes tiene mucho que ver. Yo ya tengo una idea de que ustedes están interesados y por eso viene su respuesta. Entonces, cuando hablamos de épica, es para resaltar, para engrandecer, para darle el carácter de un maravilloso personaje, de un hombre que luchó por su patria, que luchó por sus ideales. Eso es épica, enaltecer, engrandecer. Por ejemplo, ¿no? Cuando Homero escribe o nos describe a los protagonistas, llámese Aquiles o llámese Odiseo, que es el mismo personaje, como ya les he explicado y ahora que vamos a repetirlo, por ejemplo, enaltece a ellos. O épico también cuando habla de los dioses griegos, por ejemplo. ¿Quién fue Poseidón? Por ejemplo, ¿quién fue Zeus? ¿No? Y allí justamente a eso se denomina lo épico. Lo épico. Lo épico es para enaltecer, engrandecer a alguien. En la actualidad, mis queridos alumnos, como que ya no se está escribiendo desde este tipo de género. Por eso que el género literario se llama épico narrativo, épico guión narrativo. Épico, ¿por qué? Porque ya hemos estado, hemos analizado en clases pasadas los géneros literarios, ¿no? Y hemos unido el épico con lo narrativo, porque sí, pues el épico es narrativo, pero tiene una característica. La característica es que vas a enaltecer, vas a engrandecer a alguien. Por eso decimos que la epopeya es la forma épica por excelencia. Se trata de un extenso poema narrativo. Antes se escribía a través de un poema, pero este poema era narrativo. No es como el poema que ahora conocemos. Era un poema narrativo de carácter heroico. Ahí está lo que les decía, mis queridos alumnos. De carácter heroico y de estilo solemne y elevado. Tenías que darle el estilo solemne. Por ejemplo, el gran Aquiles o el gran Odiseo, según Homero, decía que era un semidios, porque era hijo de
de una, eh, de una diosa y su padre fue uno de la tierra. Por eso adquiere el nombre de semidios. Por eso dice de estilo solemne y elevado. Profe, ¿se copia? No, esto de las diapositivas, eso ya lo he subido en el CIENET y luego ya tú, una vez que escuchas la clase, lo copias ya las diapositivas, lo copias en el cuaderno de literatura, ¿ya? Pero lo importante es que ahora tomes atención y que algunas cosas que de repente por ahí te voy diciendo, vayas anotando, por ejemplo, qué cosa es épico, ya te he dicho más o menos, vayas anotando algunas cosas que de repente luego los preguntes. ¿Bien? A ver, cierre su micrófono, por favor. La epopeya se inspira en sucesos históricos. Ahí está, la epopeya. Entonces, otra de las características de la epopeya es que siempre se va a suceder en el aspecto histórico, siempre en la historia, pero sin olvidarnos de que vas a darle el carácter heroico. Sucesos históricos de especial relevancia para un pueblo o una comunidad. Si nosotros esta partecita, chicos, lo traemos a nuestra realidad, a lo nuestro, vamos a decir, por ejemplo, ¿quién es nuestro máximo héroe en la historia del Perú? ¿Puede cerrar su micrófono? ¿Quién está allí, por favor? A ver. Miguel Grau. Un ratito, ¿quién está con el micrófono abierto? Que parece que no quiere hacer caso. Se filtra todo el sonido. Ese es otro de los protocolos, alumno. Cuando ingrese, cuando ya estamos en clase, por favor, apague usted su micrófono, ¿ya? Si no, se filtra todo. Seguimos entonces. Muy bien por allí. Un alumno ya opinó. ¿Quién es el que habló, por favor? ¿Quién es? Yo, profe. Sí, pues dígame su nombre y apellido. Rodrigo Reina. Ah, ya, Reina. Tu apellido es Reina, ¿no? Sí. A ver, Reina Rodrigo. Muy bien, vamos a poner tu nota respectiva. Todos los que van interviniendo con la respuesta. Justamente, nuestro máximo héroe, mis queridos alumnos, en la historia del Perú es Miguel Grau. Y sabemos que Miguel Grau, para ya definir, primero que fue un héroe. Y aquí se le dice héroe. Héroe se le dice porque lucha por su patria. Dio su vida por la patria. Grau, por ejemplo, sabía ya que iba a morir. Sabía. Se iba en desventaja a esta lucha, la guerra fratricida que tuvo con Chile. Entonces, de pronto, alguien de ustedes un poco se empapa, comienza a investigar de Grau y deseas escribir algo de él. Y si deseas escribir algo de él, mi querido alumno, comienzas a darle el carácter épico, épico. Le das el carácter épico. Imagínate, el carácter épico, ¿no? Para resaltar la heroicidad de este gran personaje. Muy bien, por eso dice, la epopeya se inspira en sucesos históricos de especial relevancia para un pueblo o una comunidad. Dada su trascendencia, no es raro que en torno a esos sucesos se vayan forjando diversas leyendas. Imagínate, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de Grau, podemos decir que él se le conoció como el Caballero de los Mares. ¿Por qué? ¿Por qué se dice el Caballero de los Mares? Porque cuentan los historiadores de la época, que cuando, por ejemplo, bombardeaba un buque chileno, ¿no? Y en vez de repasarlos en términos de guerra, mis queridos alumnos, es cuando ya estás herido, estás naufragando, simplemente la metralla te pasa, los mata a todos, ¿no? En cambio, Grau no hacía eso. Grau decía, sálvenlos, súbenlos, pero con calidad de prisioneros y serán devueltos a Chile. Que los chilenos no hicieron eso, ¿no? Sino acribillaban a todos los que caían. Pero miren, el gran noble Grau lo hacía así. Eso es lo que cuentan los historiadores. Por eso se le llama el Caballero de los Mares. Porque en la guerra sí, pues teníamos que vencer, pero no podíamos hacer mella
del caído, ¿no? Entonces los recogía, los tomaba prisionero y los mandaba, los devolvía a Chile. Imagínense, por eso de ahí. Y eso es lo que van forjando diversas leyendas que se funden oralmente. Sí. Donde dice, la epopeya se inspira en sucesos históricos de especial relevancia para un pueblo. Sí, no, ¿Así para es? un pueblo es pueblo, mi querido alumno. Acá hay un pequeño error, un pueblo o una comunidad. Por eso estaré atento a cuando yo estoy leyendo y explicando también. Para un pueblo o una comunidad. Les repito que esto lo van a tomar, claro, muy bien haciendo las correcciones respectivas. Entonces, si hablamos de las epopeyas o cómo inicia la epopeya, tenemos que introducirnos al gran Homero. Homero es el iniciador, el que comienza, el que analiza, el quien, diríamos, aporta a la literatura la famosa epopeya. Hombre o nombre tradicionalmente asignado al famoso autor de la Ilíada y la Odisea. Miren, mis queridos alumnos, aquí ya está, aparecen estas dos magníficas obras, la Ilíada y la Odisea, las dos grandes epopeyas de la antigua Grecia. Pero hay que darle un añadido aquí, que también con la Ilíada y la Odisea se inicia lo que se llama la epopeya. ¿Por qué? Porque justamente en estas dos obras está repleto, está lleno de epopeya, porque habla de los dioses griegos, habla de los personajes, ¿no? Le ponen la solemnidad, la heroicidad, ¿no? Lo que vamos a ir explicando de la clase. Muy bien. Y aquí está, pues, el gran Homero. A ver, mostrado, esculpido en piedra, esculpido en piedra. Acordémonos de que también los griegos fueron unos grandes escultores, unos grandes arquitectos. En la actualidad todavía quedan los vestigios de esta gran cultura que fue Grecia. Si uno tiene la oportunidad de visitar en estos días, bueno, no en estos días, sino por estos tiempos, a Grecia, pues usted va a encontrar lleno de esculturas. Y allí estará el gran Homero, que es la forma como está aquí o lo han esculpido en la época. Bien, porque acuérdate que en esa época no existía, pues, no existía la fotografía ni el video. Lo que existía era la escultura. Profesor, ¿existía el dibujo? Sí, pero el dibujo era simplemente digamos, un boceto y quedaba como tal. Pero a quienes lo hacían, lo esculpían. A quienes lo esculpían eran a los grandes hombres que habían trascendido en la cultura griega. Por eso Homero tiene esa escultura como más o menos fue en la época. Bien, ahora sí llegamos a los personajes. En la epopeya, mis queridos alumnos, fundamentalmente ya analizando estas dos obras, llámese la Ilíada y la Odisea, en ese orden, porque primero fue la Ilíada, la Ilíada. En la Ilíada, mis queridos alumnos, en la Ilíada y en la Odisea, aparece un principal personaje. Es el mismo personaje, solo que Homero les ha cambiado de nombre en estas dos obras. En la Ilíada es conocido como Aquiles. En la Ilíada es conocido como Aquiles. Mientras que en la Odisea es conocido con el nombre de Odiseo. Odiseo. ¿Ya? Pero repito para los que están tomando nota, y espero que lo sigas haciendo, espero que lo hagas. El mismo personaje es en las dos obras, con diferente nombre. En la Ilíada es Aquiles y en la Odisea es Odiseo, pero es el mismo personaje. ¿Por qué? Porque estas dos obras, mis queridos alumnos, habla sobre los 20 años que duró
su alejamiento de Ítaca, de su patria, del personaje, de los 20 años, pero porque fue expulsado por desaveniencia con mucha gente que le acusan de ciertas cosas y lo expulsan, los de la época, lo expulsan al gran Aquiles o Odiseo de su reino, de su tierra donde era, que es las islas Ítaca, o simplemente Ítaca, de ahí es expulsado. Y su alejamiento, su destierro, duran 20 años. Entonces, el gran Homero cuenta las historias de Aquiles y luego de Odiseo, que es el mismo personaje, repito. Los 10 primeros años, porque son 20 años, los 10 primeros años es hablado, traducido, contado en la obra de la Ilíada. Y los otros 10 años es contado en la obra de la Odisea. Entonces, ¿quiénes eran los personajes? En la Ilíada, repito, es el mismo. En la Ilíada toma el nombre de Aquiles. ¿Y quién fue Aquiles? Nieto de Éaco e hijo de Peleo y de la diosa Tetis. Eso es lo que les decía hace un momento. Aquí ya le están dando un término epopéico, solemne, solemnidad, cuando dice de que el gran Aquiles fue un semidios. ¿Y por qué un semidios, mis queridos alumnos? Porque era hijo de la diosa Tetis. ¿Y quién era Tetis? Una diosa griega que había venido a la tierra, ¿no? Porque así cuenta la mitología griega, que los dioses, dice, vestidos, disfrazados, ¿no? Con ropaje diferente, vienen a la tierra. Un poco a conocer, a ver, y por allí se encuentra con Peleo. Y tienen un amorío, y producto de este amorío nace el gran Aquiles. Por eso que Aquiles tiene la categoría de semidios. Peleo entonces es el padre de Aquiles y la madre es la diosa Tetis. Fue un héroe, ya regresando a Aquiles, fue un héroe de la guerra de Troya. Sí, pues, que gracias a él, a su creación, a su capacidad de estratega, de guerrero, es que gana la guerra a Troya. ¿Y saben cómo remece el micrófono? Decíamos entonces que gana la guerra de Troya justamente con esto de el famoso caballo, ¿no? Que ya lo hemos contado en la clase anterior. Y uno de los principales protagonistas y más grandes guerreros de la Ilíada de Homero. Entonces aquí el personaje es Aquiles. Pero no solamente es el único Aquiles el personaje. También tenemos al gran Poseidón. Mira, Poseidón, mis queridos alumnos, aparece ya no en la Ilíada, sino aparece en la segunda parte de esta famosa historia de la Ilíada y la Odisea. Y la segunda parte viene a ser la Odisea. Y allí aparece, aparece el gran Poseidón. Poseidón, mis queridos alumnos, en la Odisea es el enemigo a quien constantemente Odiseo, que es el mismo personaje que les hablé anteriormente, lucha. Ojo que Poseidón es diosa. Él impide que el gran Odiseo llegue a su patria, llegue a Ítaca. ¿Por qué impide constantemente? ¿Quién me dice, a ver? ¿Por qué Poseidón no quiere? Porque mató a su hijo. Muy bien, están atentos. Muy bien, mis queridos alumnitos. Es porque mató. ¿Cómo se llamó su hijo de Poseidón? ¿No anotaron eso? Polifemo, muy bien. ¿Quién respondió? San Ginés. San Ginés, muy bien, San Ginés. A ver, San Ginés debe estar en la otra aula. A ver,
San Ginés Correa Marifé. Muy bien. Polifemo. Y a ver, Polifemo, ¿qué fue? ¿O quién fue, en todo caso? Un cíclope. Cíclope. Pero dijo un cíclope. ¿Quién dijo? Yo, profe, Luis Lara. Lara, muy bien, Lara, muy bien, Lara. De esa manera estamos atentos a su participación, justamente. Y a ver, ¿y quién fue un cíclope? Hombre gigante es un solo ojo. Muy bien, Ica. ¿quién dijo? Ya lo dijo el primero. ¿Quién es? Manuel Sánchez. Manuel Sánchez. Muy bien, mi querido Manuel Sánchez. Manuel Sánchez. Y están ya muy bien. Entonces, a ver, ya cerramos micrófono, por favor. Entonces, dos participantes levantaron su mano. A ver, César, cierre su micrófono. Omar, lo mismo, por favor. Gracias. A ver, Jeremy Zabaleta levantó su mano. A ver. Jeremy, abra su micrófono ahora sí. Profesor, no levantó la mano. Sí, pero que acá aparece una manito que ha levantado. Bueno, ya, no hay problema entonces. Entonces, de casualidad, disculpe, profe. Ya, es que están jugando, pues tienes que atender. Listo. Omar, apague su micrófono. Listo. Decíamos entonces, decíamos, mis queridos alumnos, que Poseidón impide, no quiere que llegue porque él está molesto, está resentido y quiere tomar venganza del gran Odiseo. Y ahí es donde Poseidón es el dios del mar, las tormentas y como agitador de la tierra, miren, todo esto, ¿no? O sea, imagínate, alumno, cuando hablamos del gran Poseidón, hablamos de que, por ejemplo, si había terremoto, porque los terremotos siempre han existido, los sismos, los movimientos, etcétera, siempre ha existido. Entonces, cuando temblaba la tierra, ¿a quién se dirigían? Se dirigían a Poseidón, los griegos. Poseidón, calma tu ira, por favor, ya no, el dios Poseidón. ¿Por qué? Porque él era el agitador de la tierra, dice. Cuando había tormentas, ¿no? Era Poseidón. Por eso que Poseidón es el dios del mar, las tormentas y como agitador de la tierra de los terremotos en la mitología griega. Bien señaladito queda entonces el gran Poseidón. El otro héroe es Zeus. ¿Quién será Zeus, mis queridos alumnos? Ahí lo dice. Es el dios de los dioses. Dios de los cielos. El dios máximo, el dios máximo. Padre de los dioses. El dios de los dioses. El dios de los dioses. Muy bien. Estamos analizando, mis queridos alumnos, el contexto griego. ¿Eh? Los griegos, para los griegos nada más. Para los griegos crearon su mitología, ¿no? Su mitología. Y dentro de su mitología, definitivamente, tenían que estar los dioses. Cada situación de los griegos tenía un dios. El dios de los cerros, el dios de las aguas, el dios de la guerra, el dios de la sabiduría, el dios de la belleza, etcétera, etcétera, El dios del etcétera. amor, el dios de la guerra, el dios de la muerte. Muy bien, todos ellos, por cierto, era. Entonces, y el máximo de todos esos dioses era Zeus. ¿Y dónde estaban? Estaban en el Olimpo. El Olimpo era el lugar donde estaban los dioses. Y ahí estaba Zeus. Es el padre de los dioses y los hombres, dice, ¿no? Zeus, que gobernaba a los dioses del monte Olimpo como un padre a una familia. De forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigían a él como tal. Eso era el gran Zeus, ¿no? Pero también y ahora entramos a lo que es propiamente la Ilíada. La Ilíada es la obra que narra, como les decía, los 10 años
primeros. Gira en torno a una campaña militar, la leyenda de Troya. Ya en clase pasada les he manifestado qué cosa fue la guerra con Troya. La campaña dura 10 años. Aquiles entra en ira contra Agamenón. Agamenón fue el rey de Troya. Pero ¿por qué entra en cólera contra el rey Agamenón? Porque el gran Aquiles no quería saber nada de esta guerra. Decía, son situaciones entre los troyanos y los griegos. Decía, bueno, pues ahí arréglense ustedes. Hasta que Aquiles se entera de que en una lucha fratricida que tuvieron contra los troyanos, muere uno de sus mejores amigos. Fabricio, apague su micrófono, por favor. Entonces, decíamos de que Aquiles entra en ira justamente porque se entera de que Héctor, el hijo de Agamenón era un rey ya anciano, pero tenía 2 hijos. Tenía a Héctor y tenía a Paris. Paris es el que rapta a Helena, que era una griega, nada más ni nada menos que la esposa del rey de Grecia. Por eso se inicia la guerra. Creo que eso ya les conté en la clase pasada. En esa situación es que se inicia la guerra entre Grecia y Troya, por el rapto de Helena, que Paris, un monsolete ahí llevado, dice, hijo de papá, y dice, bueno, ¿qué va a pasar si me lo llevo? Pues me la rapto a Helena. Pero ahí es donde el rey de Grecia le declara la guerra a Troya. Y ya la cosa estaba, entonces dice, y el gran Paris dice, yo voy a salir a enfrentarme a los griegos porque yo soy el causante de esto. Y el papá le dice, no, todavía eres un monsalete, eres casi todavía un joven, te van a matar los griegos. Entonces quien asume esto es el hijo mayor, Héctor, y Héctor mata a uno de sus mejores amigos del gran Aquiles, y por esa razón es que Aquiles decide entrar a esta guerra, ¿no? Por la muerte de Patrocio se llama. Patrocio es el amigo muy, muy cercano del gran Aquiles. Se describe minuciosamente la guerra, sí. Cuando nosotros leemos la Ilíada, cada línea, cada prosa que vamos leyendo, se va describiendo cómo fue la guerra con Troya. Se conocen los secretos de la guerra, mire. Esta obra de la Ilíada solamente hablará todo de la guerra con Troya. Qué cosas se utilizó, qué armamento, todo el gran Homero nos señala. Pero también tenemos otra obra. La otra obra es la Odisea, mis queridos alumnos. En la Odisea se narra especialmente una aventura marítima. Valga la aclaración. Miren, mis queridos alumnos. Termina la guerra con Troya y ahora sí el gran Odiseo o Ulises decide regresar a Ítaca. Y eso también, esa aventura dura 10 años. 10 años. Y allí justamente todo ya se ve los secretos de la navegación. ¿Qué navegación, qué naves utiliza y todo para regresar a Ítaca? Y allí se encuentra la gran aventura, su lucha contra ciertas adversidades, pero quien le pone todas estas trabas es el gran Poseidón. Se narra especialmente una aventura marítima, la navegación de Odiseo o Ulises. Odiseo o Ulises, que es el mismo personaje. En algunos hablan de Ulises, habla de Odiseo, pero es el mismo personaje en la Odisea. Entonces, por ahí alguien me preguntará, profesor, entonces, el personaje principal de la Odisea y de la Ilíada tiene total 3 nombres. Sí, mi querido alumno. Es en la Ilíada, ¿cómo se llama en la Ilíada? Aquiles. 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 En la Odisea,
Odiseo. Odiseo o Ulises. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya estamos entendiendo. La aventura dura 10 años, mis queridos alumnos. Dura 10 años. Odiseo es el héroe de los mares. Odiseo es el héroe de los mares, astuto y prudente, vencedor de la adversidad. ¿Por qué es astuto? ¿Por qué es héroe de los mares? Porque en estos 10 años se narra todo dentro de lo que es en su llegada a la isla Ítaca. Y todo se desarrollará en el mar. Astuto porque logra vencer a todas sus adversidades, a todos los que se les pone en el camino. Y por ejemplo, una de los pasajes, Luz, por favor, Quispe, cierre su micrófono. Entonces decíamos, cierre micrófono. Entonces decíamos de que la adversidad, astuto, ¿por qué? Porque logra engañar, ¿no? El caso, por ejemplo, ¿a quién lo engaña? A ver, Odiseo. Polifemo. Polifemo, claro, a Polifemo. Cuando había cantidad de uva, ¿no? Y preparó primero el vino, le dio de beber y tanto bebió que Se emborrachó. cayó embriagado, y él preparó una gran estaca, inmensa estaca, y lo clava en el único ojo que tenía, ¿no? Y en su desesperación, como no veía nada, él... Ocultaron entre las ovejas. Exacto, y se va, se esconde en el rebaño de las ovejas y sale, pero primero tenían que abrir la gran puerta que estaba cubierta con una inmensa roca. Acuérdate que él estaba en su casa del gran Polifemo y era una caverna inmensa. Retiran la piedra y comienza a través porque entre su ceguera ya del gran Polifemo comienza, ¿no?, a agarrar y agarra ovejas y todo, y debajo de la barriga se aprenden bien las ovejas y salen, y ahí logra escapar el gran Odiseo. Y él sale y de pronto, como no veía nada, sale y llega a un precipicio, y como no ve, cae al precipicio y muere de esa manera el gran Polifemo. Por eso que Poseidón, cuando se entera, entra en cólera y dice, vas a pagar, y le va a... Prudente, ¿por qué? Porque piensa. Antes de realizar cualquier acto, él piensa, analiza, y también vencedor de la adversidad. Padece innumerables desventuras, sí, pues, cuando, por ejemplo, una de las semidiosas se le presenta, porque Poseidón lo manda, que era una de las semidiosas muy hermosas, ¿cuál tenía la virtud? De vivir eternamente. Ya tenía más de 400 años, y en eso ella le dice, quédate aquí conmigo, Odiseo o Ulises, y vivirás eternamente. Miren, yo tengo 400 años y me mantengo joven. Y ahí él decide no quedarse. Dice, no, yo tengo que regresar a Ítaca porque me espera mi familia. Y contratiempos, por supuesto. Por eso, en estos contratiempos, por eso la historia, la aventura dura 10 años. Retardan su regreso a la ciudad de Ítaca. Se describe minuciosamente la aventura del mar. Sí, así como en la Ilíada hablan de todo minuciosamente sobre la guerra con Troya, aquí ya se describe minuciosamente la aventura del mar. Se conocen los secretos de navegación, imagínense. Todo lo que utilizó el gran Odiseo para que regrese a Ítaca. Bien, y ahí más o menos, chicos, tienen las dos grandes portadas de estas dos famosas obras, que lo he tomado por allí, he copiado esta imagen, dije, para que más o menos mis alumnos puedan apreciar. La Ilíada, ahí está, ¿no? Todo con armamento de guerra, están planificando a ver cómo poder tomar Troya. En cambio, en la Odisea ves una embarcación, ¿no?, hecha, construida por sus hombres y el gran Odiseo para que pueda ser llegado o pueda trasladarse a
Acá, por ejemplo, hay un ave, mira, muchos los griegos utilizaban esto. Esto de aquí, miren chicos, aquí ven una cara de un hombre, ¿verdad? Y todo el cuerpo de un ave, ¿verdad? Por ejemplo, de esta magnitud, en la siguiente clase, lo vamos a ver al gran Edipo Rey. Por esta criatura fue criado Edipo, pero ese es capítulo siguiente y no se pierdan, tienen que también estar temprano para contarles esa historia de Edipo Rey. Bien, pero acá está, miren, se le presentaban adversidades y el gran, que acá está el gran Odiseo tenía que llevar a cabo su regreso a Ítaca. En conclusión, mis queridos alumnos, podremos decir la gran epopeya, ya hemos dicho, narrado sobre las historias estas, y la Ilíada y la Odisea. La Ilíada, ¿qué cosa recoge? Ya estamos concluyendo la clase del día de hoy. Poema de la guerra. La Ilíada, poema de la guerra. Cólera de Aquiles. Ya hemos explicado por qué entra en cólera Aquiles. La Ilíada fue redactada en 24 cantos, más de 15 versos, 51 días, ¿no? Fue narrada la Ilíada según lo que cuenta. En 51 días fue escrita la Ilíada. Último año de la guerra de Troya. La Ilíada habla del último año de la guerra de Troya, ¿no? Esto está relacionado a la Ilíada. En cambio, la Odisea es, si la Ilíada es un poema de la guerra, la Odisea es un poema de la paz. De la paz porque él constantemente quiere llegar a su tierra y hace todo lo posible, ¿no? Para que regreso de Odiseo, 24 cantos también, tan igual como la Ilíada, pero en este caso existen más de 12.110 versos. Lo escribe en 40 días, final de la guerra de Troya, ¿no? La Odisea ya cuando se termina y todo lo que se señala. Bien, aquí es el resumen, mis queridos alumnos, para lo que podamos hablar de la epopeya homérica. La epopeya homérica, mis queridos alumnos, está basado fundamentalmente en estas dos grandes contiendas. ¿Cuál es? La guerra de Troya y su regreso del gran Odiseo. ¿A dónde? A Ítaca, que es el pueblo original de nuestro gran Odiseo o Ulises. A ver, mis queridos alumnos, ahora sí, Jeremy me ha levantado la mano. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Por favor. ¿Sí? Jeremy. No ha bajado, creo, todavía la manito. ¿Alguna pregunta, mis queridos alumnos? ¿Alguna reflexión? ¿Algo de repente, a ver, que no ha quedado claro? Podemos gustosamente repetirlo. A ver, mis queridos alumnos. Muy bien, que tienen abierto. A ver. A ver, ¿quién abrió su micrófono? ¿Desea opinar? ¿Desea A ver, Profe, Génesis, dime. cuando se refiere a decir 54 cantos, ¿a qué se refiere? Ya, Versos. muy bien, mi querida alumnita. Acuérdate que en esa época recién la literatura estaba entrando a un proceso de lo que no es como una novela que, por ejemplo, podemos agarrar y leerlo, ¿no? Y decir, bueno, acá yo tengo la novela X, por ejemplo, esta es la de Günter Grass, El tambor de hojalata, ¿no? Es una obra literaria y acá sí pues encuentro qué cosa, una narración, ¿no? Una narración, ¿no? Un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿verdad? Al final, una historia me lo cuentan en esta novela, ¿perfecto? En cambio, en ese entonces, mis queridos alumnos, todavía no se hablaba pues de este orden correlativo, sino se narraba, por ejemplo, se agarraba una hoja que eran papiros, que no eran hojas como la de nosotros, eran papiros. Papiros eran hechos. ¿Qué cosa es un papiro? Un papiro fue hecho de la piel de un cordero o de la piel de unos animales
que el cuero lo tenía delgado. Muy bien. Leandro Segura está enseñándome sus obras. Qué bien, hijo. Hay que alimentar una bibliotequita siempre. Muy bien, ahí está, excelente. Muy bien, claro. Qué lindo. Eso, muy bien, Leandro. Excelente, espectacular. Parece que a usted le va a gustar la literatura, tradiciones peruanas del gran. Muy bien, ya, cánsate. Vamos, Segura. Entonces, decíamos, muy bien, hijo, muy bien. Entonces decíamos de que los papiros eran hechos de piel de animales, pero buscaban preferentemente el pellejo, diríamos, términos peruanos, el pellejo más delgado, y mayormente eran de los borreguitos, de las crías de las ovejas. Lo pelaban, lo dejaban secar, y de esa manera lo cortaban y lo hacían el famoso papiro. Y en ese papiro ellos comenzaban, ¿no? Porque acuérdate que los griegos sí conocieron la escritura, comenzaban a escribir. Y de pronto, una hoja con sus 2 páginas, pero ahí no había de 2 páginas, porque el otro era qué cosa, no se podía escribir, solamente en la parte. Y esto era un canto, mi querida Génesis. Esto era un canto. Y venía otro pellejo o otro cuero de animal, seguía el segundo canto. Y así vamos llegando a los 54, ¿no? Cantos, que es lo que ha sido narrado. 24. O 24, perdón. Muy bien. 24 pellejitos o 24. Y cantos, ¿por qué se le llama? Porque era como una especie, todavía no se le llamaba una composición pues literaria, es la que ahora nosotros podemos hacer porque conocemos figura literaria. Simplemente se le llamó así, cantos. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está respondido, Génesis? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. A ver, ¿alguien más desea hacerme alguna pregunta, alguna duda para que no quede nada en el tintero y de esa manera sepan ustedes estas 2 grandes obras conocidas como epopeyas homéricas? Epopeyas homéricas. Si no hay más preguntas, entonces ya pasaremos a desarrollar la parte de las actividades. Tomen nota, a ver, con el cuadernito todos, y la primera pregunta, que esto va a ser desarrollado, alumnos, esto va a ser desarrollado en el cuaderno de literatura, ¿ya? Ponen ahí actividades, escriban actividades. Pregunta número 1 o reflexión número 1, diríamos, ¿ya? Y esto me lo mandan ustedes ya por el correo o de repente ustedes me envían al CIANET. Yo creo que lo más conveniente, más rápido, inclusive para los profesores para corregir, es a través del correo. ¿Bien? La primera entonces pregunta sería lo siguiente. ¿Qué cosa es epopeya? Jeremy me ha levantado la mano. ¿Otra vez? Lo tiene levantado. Edipo Rey, la próxima. Ve leyendo, mi querido Segura, para que podamos hablar, porque esa es la clase. Vamos a leer el teatro, vamos a analizar el teatro griego. Y ahí de cajón tiene que entrar Edipo Rey. Necesario. Ya me lo leí, profesor, ya. Excelente. Entonces, mira, con esa capacidad que ya tienes, mi querido Luis, la próxima vas a desarrollar, vas a entender más rápido. Inclusive algunas dudas que se te puede haber dado en la lectura, lo vamos a descubrir la próxima. Entonces, la primera pregunta decíamos, ¿qué cosa? La primera pregunta decíamos, la primera pregunta era, ¿qué cosa es epopeya? ¿No? Entonces, ¿qué es epopeya? ¿Qué es epopeya? Es la forma épica. Bien. Por excelencia, realizado por se trata Eh, de un extenso poema narrativo de carácter heroico. engrandecer muy bien, Marifé, muy bien, Génesis, muy bien. Históricos. Muy bien, los que están opinando, excelente, así es.
Composición, ¿qué dice Arcela? Jonathan Arcela, composición literaria en verso en que se cuentan las hazañas legendarias de personajes heroicos. Muy bien, muy bien. Son participaciones que estamos resolviendo. Bien, entonces, alumnos, esa es la primera, pero ahora viene el punto de reflexión, ¿ya? Lo que usted va a desarrollar. En nuestros tiempos, punto, número 2. Número 2. Relate y escriba, porque no va a decir no, porque ustedes son bien, así como Odiseo, astutos. Así, profesor, pero solamente han hecho que relate. Entonces, ahora, relate y escriba una epopeya, punto y coma, escoja el personaje de su agrado o de su preferencia. Escoja el personaje de su preferencia. Miren, alumnos, ¿qué cosa vas a hacer aquí? Sencillo, sencillo. Vas a narrar una epopeya. Ojo, que es una epopeya. No vaya usted a decirme, cositas así en verso. No, no, no. Una epopeya tienes que enaltecer, tienes que darle el carácter heroico, tienes que crear inclusive de ese personaje se dicen muchas cosas, una leyenda, etc. Entonces tú vas a narrar, allí mi querido alumno, vas a narrar una epopeya. Escoge tú el personaje que quieras. El ídolo que tú que tienes, que tú eres su fans, qué sé yo, un personaje. Si te gusta el deporte, de repente, pues, de un Cristiano Ronaldo, de un, no sé, pues, de un Messi, no sé, o de repente de repente de un personaje. De un youtuber, profe. Ya, ahí está, pero que siempre tenga valores, no es un youtuber, pues caramba, que busca la maldad ni nada por el estilo, siempre buscando valores, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál fue el valor del gran Odiseo? De regresar, de fidelidad, de querer a su familia, de luchar todas las adversidades, Perseverancia. la perseverancia y todo lo que la vez pasada decíamos, ¿no? En ese sentido. Bien, entonces, y por favor, cuando las preguntas les voy dando, argumenten. No quiero que me digan, el género, perdón, la epopeya está 2 renglones o 1 renglón. No, tienes que un poquito más, por eso hemos dado la clase. Y cuando vas a resaltar un relato, hágalo pues ahora. Y tercero, grafique el tema. Eso es lo que me estaba olvidando. Esos tiempos tienen que regresar, mis queridos alumnos. A ver, Sara Arroyo, cierre su micrófono. Le decía a mis queridos alumnos. Profe. Sí. Puede ser Un ratito, por partes. Primero está hablando un alumno, a ver, ¿quién es? Alumno, Hans. Profe. Hans, dígame. Puede ser cualquier personaje. Cualquier personaje. Solo que tenga valores. Pues no vaya a ser pues de que de repente, profesor, sí, pues, no sé, a ver quién, esto que tanto en las series dan, ¿no? De mafiosos, de eso no tiene nada de valores, pues. O delincuentes, eso que de repente de tu barrio hay uno que de repente por ahí está en malos caminos, oye, sí, anda con zapatilla de marca, tiene carro, tiene todo. Sí, pues producto de que, ¿cómo? Eso no son valores, eso no, pues eso no merece nada, ni siquiera escribir, ni siquiera mirarlos, ni saludarlos. Lo que yo te pido es que, ahí está Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, tranquilo, mi querido Segura, está bien. Remóntate ahí, muy bien, de Fedor Dostoyevsky, claro. Entonces decíamos, autor ruso, hijo, del realismo ruso. Entonces, pero eso ya lo vas a ver en quinto de secundaria, pero ya ve adelantando tu lectura. Entonces decíamos, mis queridos alumnos, de que eso fundamentalmente, ¿ya? Y cuando yo digo en el tercer punto, grafique el tema, cuando te digo grafique el tema, quiere decir, sobre lo que hemos hablado, vas a graficar. Así yo aprendí, mis queridos alumnos. Y ahora se lo traslado a usted. Yo tuve un excelente profesor de comunicación, en ese entonces se llamaba castellano, y literatura nos enseñaba. Y aprendí mucho, y por eso que mi amor a las letras, modestamente, acá tengo una pequeña bibliotequita,
¿no? Y por allí vamos leyendo, vamos renovando las lecturas, adquiriendo algunos libros. Y así debe de ser. Entonces vas a graficar el tema. Y a ver, ¿cómo te imaginas tú? Ahí te he puesto digamos, la portada de 2 libros, ¿no? Imagínate, a ese que hizo esa portada se imaginó y lo dibujó de esa manera, y también a lo de la Odisea. Igual tú te vas a imaginar, quiero que me haga gráficos. Muy bien, alumnos, de esa manera habrá terminado la clase del día de hoy, si es que ya no hay más algunas preguntas. Un ratito, vamos a detener ya la grabación, mis queridos alumnos, hasta aquí habrá sido.